Bienvenidos a estas sesiones de aprendizaje, de reflexión bíblica y teológica en relación a los libros poéticos y de sabiduría. Esta materia, este módulo lo hemos estructurado en 4 temas que vamos a estar considerándolos a lo largo del desarrollo de estas sesiones. El primer tema está en relación a la introducción, a una introducción general en relación a los temas de los libros de sabiduría y los poéticos según la división literaria de las escrituras del Antiguo Testamento, donde consideraremos de manera general estos libros, su naturaleza, su alcance y algo relacionado a lo conceptual de estos de la poesía bíblica y lo sapiencial. Luego pasaremos a un segundo tema en el cual vamos a considerar, nos vamos a enfocar en los libros llamados poéticos. Vamos a ver la fecha en que se escribieron, quiénes fueron o quién fue el autor de este libro, su alcance, su contenido, su estructura, su aplicación bíblica, teológica en nuestra vida y en nuestro ministerio, para luego pasar, enfocarnos específicamente en los llamados libros sapienciales o de sabiduría, y que se caracterizan por esa sabiduría diferente a la reflexión humana, porque pues están centrados en Dios, están centrados en la obediencia a Dios. Justamente la sabiduría bíblica consiste en temer al Señor, considerarlo en nuestra vida diaria, y en este tema vamos a estar viendo entonces de la misma manera su estructura, los autores, la fecha en que se escribieron, su contenido y su estructura y aplicación en nuestras vidas. Tendremos luego un tema cuarto que está en relación a los libros llamados apócrifos o sapienciales, que como cristianos evangélicos también los debemos conocer, considerar, y que están en relación al tema poético, bíblico y de sabiduría. Entonces entramos de lleno en materia para considerar la introducción a estos libros denominados poéticos y de sabiduría. En la introducción vamos a considerar 4 puntos. El primero está en relación a qué consideramos por poesía, los libros poéticos, cuáles son estos, y luego también vamos a considerar la literatura sapiencial, cuántos son estos libros, cuáles son estos libros y cuál es su naturaleza general, y pasaremos también a considerar la literatura denominada de festivales en relación a los libros poéticos, y una introducción también a la literatura apócrifa o deuterocanónica. En relación a los libros poéticos o de poesía, son 5 libros según la división literaria de las escrituras del Antiguo Testamento. Estos libros son los siguientes: el libro de Job, el libro de Salmos, libro poético de cantos, el libro de Proverbios, que es fundamentalmente podríamos decir sapiencial, pero ¿por qué está aquí en los poéticos? Porque también tiene expresión poética, y también se considera en estos libros al libro de Eclesiastés, el predicador, y finalmente el libro de Cantares. Estos 5 libros constituyen los llamados libros poéticos de poesía en el Antiguo Testamento. Tenemos que preguntarnos inicialmente en esta introducción, ¿qué es poesía? ¿Alguna vez hemos compuesto quizá alguna poesía dedicada a alguien en especial? Bueno, la poesía es justamente eso, una construcción, una composición literaria que se estructura a través de frases, que no son necesariamente una explicación académica, racional y lógica, sino una expresión de sentimientos, de emociones, de significados, que manifiestan una armonía entre sí y que reflejan una idea, que expresan una idea. ¿Cómo entendemos ahora la poesía bíblica? Estamos adentrándonos en el estudio de los libros poéticos, entonces es necesario considerar
¿Qué entendemos por poesía bíblica? La poesía bíblica, y estos 5 libros nos lo muestran, es un género literario, así como lo escuchamos. Ahora, se manifiesta en palabras de sabiduría para el crecimiento espiritual de los creyentes. El término poesía, poético, está en relación con la palabra griega pietes, que tiene que ver, que significa poeta, hacedor, creador. Bueno, no es un fin en sí mismo estos libros, el contenido de ellos no es el fin, conocerlos no es la idea, solamente no es el objetivo final, sino es un medio, el medio que el Señor usa para expresar ideas. Por lo tanto, lo esencial en estos libros no es la poesía en sí misma, y es la diferencia, digamos, con el mundo no cristiano, que considera la poesía en sí misma, ama la poesía como tal, pero nosotros consideramos estos 5 libros, y la Biblia es un libro realmente perfecto porque considera también la poesía, el arte en sus escritos. No lo vemos como un fin en sí mismo, sino como el medio para nuestra edificación espiritual, nuestra edificación cristiana. Ahora consideraremos la literatura sapiencial. Sapiencial tiene relación con la sabiduría, que habíamos dicho es diferente al conocimiento. La sabiduría va más allá del conocimiento, es un tipo de conocimiento, pero que se caracteriza por su aplicación práctica. Pero en la Biblia tiene una característica especial que la vamos a considerar a continuación. Son 3 libros, inicialmente los considerados sapienciales o de sabiduría. Tenemos el libro de Job, Proverbios y Eclesiastés, que fueron escritos por hijos de Dios inspirados, sabios, y por la naturaleza, por su contenido esencial, es que se llaman libros sapienciales. No son históricos, no son proféticos, son libros que contienen sabiduría. En realidad, en relación a la fecha en que fueron escritos, hay divergencia, no existe un dato específico, por lo que es difícil, digamos, determinar su fecha exacta. Los que han escrito estos libros han sido reyes, sabios, profetas, filósofos, y ellos han sido inspirados y son una bendición hasta ahora estos libros que nos ayudan en nuestra vida diaria. El propósito general de estos libros es que fueron escritos para la vida de los hebreos, para la cultura hebrea. Ahora, quiero enfatizar en el concepto de vida, y es la diferencia de la sabiduría humana con la sabiduría bíblica. La sabiduría bíblica es aquella que no es antropocéntrica, sino apunta a Dios, en ese sentido es teocéntrica. La sabiduría en realidad es el temor a Dios. Esa es una vida sabia, cuando se vive considerando a Dios en nuestra cotidianidad. No es relevante, digamos, conocer la fecha o examinar en detalle la estructura gramatical, digamos, de estos libros, sino apropiarnos de su contenido, porque su contenido es aplicativo. Y también otra característica de la sabiduría es que no es solo un conocimiento teórico, lógico, esquemático, académico, sino la sabiduría se caracteriza fundamentalmente por ser aplicativa en la vida diaria. La sabiduría es el temor de Dios, una vida de temor de Dios en cada faceta, en cada instante de nuestra vida. La sabiduría es la aplicación del temor de Dios de manera práctica, reitero, la cotidianeidad. Eso es ser sabio, es vivir con Dios bajo su temor a cada momento de nuestra vida. Vamos a considerar algunas características de estos libros sapienciales, en el cual está Job, Proverbios y Eclesiastés.
También son parte, si han notado, estos son también parte de los libros poéticos, pero se los considera sapienciales, aunque tienen algún contenido poético también, ¿no? Tienen contenido poético, pero por su naturaleza se los clasifica dentro de los libros sapienciales. Y estos se caracterizan por que son más reflexivos y no contienen mandatos o predicaciones. El mandato es clásico, por ejemplo, en la expresión así ha dicho el Señor, por tanto se debe hacer esto, típico de la profecía bíblica, así ha dicho el Señor, o la predicación para que de exhortación, por ejemplo, de llamada de atención. Estos libros difieren de eso. Su característica es que son más reflexivos. Ahí no vamos a encontrar, entonces, no harás prohibiciones, sino es el consejo vivencial que vamos a encontrar. Es como un padre que, en vez, digamos, de regañar a su hijo, de llamarle la atención, lo sienta en sus brazos y reflexiona. Y le llama a meditar en su vida, en las acciones que hace, en su conducta. Y otra característica principal de estos libros es el énfasis en los problemas de la vida, la cotidianidad. Nos ayudan a tener una aplicación práctica de la vida temerosa en presencia de Dios. Por lo tanto, no son exposiciones teológicas sistemáticas, digamos. Son razones, son argumentos prácticos de prudencia y previsión. Es lo que podemos considerar en esta introducción, entonces, respecto a estos libros poéticos y también sapienciales. Estaremos en la siguiente sesión continuando con la introducción. El Señor les bendiga.